La Revolución Mexicana representó una partida crucial para la vida política, social, económica e ideológica de México. Principalmente, recordemos que gracias al carrancismo se promulgó la Constitución de 1917, la cual reconoció los derechos sociales de los trabajadores y sentó las bases para el reparto agrario. Esto significó el inicio de una modernización económica, en conjunto con los procesos de movilidad social que favorecían a la clase media. La estrategia de los gobiernos revolucionarios fue encuadrar a los grupos medios y populares en confederaciones agrarias, sindicatos, cooperativas y ligas. En 1928 fue creado el Partido Oficial, que obtuvo los cargos de elección popular. En 1938, Cárdenas refundó el Partido Nacional Revolucionario, convirtiéndolo en el Partido de la Revolución Mexicana, con el propósito de reorganizar la política. Sin embargo, a partir de 1940, las organizaciones corporativas y el Partido Oficial resultaron menos eficaces de lo esperado. A partir de los años 20, en los ámbitos de la educación y la cultura, jóvenes intelectuales como José Vasconcelos y Manuel Gamio desplegaron un esfuerzo importante por reunir fragmentos de estas corrientes en la elaboración de lo que debería entenderse por revolucionario. Durante el callismo, según Guillermo Palacios, el concepto de pueblo dejó de funcionar como elemento legitimador del poder para ser sustituido por el término de revolución. Con ello, lo revolucionario adquirió el sentido de un proceso ininterrumpido cuya vigencia se prolongaba después de la lucha armada. Esta transformación ideológica coincidió con el clima anticlerical destacado durante el conflicto cristero. La discusión acerca de la redefinición del papel de la cultura acompañó los esfuerzos por transformar la mentalidad y las costumbres de una sociedad atrasada por medio de la educación y de campañas para erradicar las creencias religiosas, sustituyéndolas por valores laicos y patrióticos. De ahí, en palabras de Guillermo Palacios, la importancia que el cardenismo confirió a la realización de un programa educativo empeñado en forjar el imaginario social del nuevo Estado, que operara sobre nuevos sistemas simbólicos, sobre nuevos conjuntos de representaciones, sobre nuevas definiciones del mundo social. Con el objetivo de transformar a las masas y de hacerles llegar el mensaje de la revolución, a la par de la nueva política educativa, entre 1921 y 1924, Vasconcelos promovió la creación de un arte público y monumental apoyado por el Estado. Convocó a un grupo de artistas plásticos que lanzaron una propuesta visual en torno al fenómeno revolucionario. Vasconcelos y los artistas vieron en el arte un conductor de los anhelos profundos del pueblo. Rivera representó al hombre de la masa en un proceso activo de reconstrucción social. El mestizaje como fundamento de la nueva sociedad aparece de manera reiterada en la pintura de Rivera, ya sea a través de una simbología religiosa o por medio de figuras femeninas que encarnan una tierra fecundada y en proceso de germinación. El tema de un renacimiento en un sentido artístico ligado a la transformación, sobre todo de la sociedad revolucionaria, generó un debate que fue difundido tanto a través de las revistas políticas como de las revistas de oposición conservadora y de izquierda. En 1934 se publicó un ensayo de David Alfaro Siqueiros en el que definía lo que para él representaba la esencia de lo revolucionario en los terrenos de la política, la moral y el arte. Para Siqueiros, el arte revolucionario no solo expresaba el sentido de los cambios que se estaban dando en México a nivel individual, de derechos sociales o de formas de autoridad, sino que lo hacía a través de una perspectiva diferente, es decir, el arte era revolucionario, tanto por sus contenidos como por la creación de formas de expresión que rompían con las tradiciones precedentes. El escritor Manuel Maples Arce confirmaba la idea de Siqueiros en el sentido de que la particularidad del arte moderno era crear nuevas formas de expresión dirigidas a excitar, a estimular la sensibilidad, a provocar nuevos estados vitales, suscitando una tensión nerviosa y una disposición de ánimo exaltada. Los intelectuales involucrados en la construcción de la ideología revolucionaria vieron a los artistas plásticos como interlocutores privilegiados y como impulsadores del cambio. Para unos y para otros era evidente que el arte podía regenerar la sociedad e influir en procesos estructurales, económicos y políticos. Desde esta perspectiva, el demógrafo Gilberto Loyo veía el trabajo de Diego Rivera como una actividad que daba iniciativa para erradicar el latifundio. Diego Rivera incluía al agrónomo en sus figuras simbólicas revolucionarias. La Escuela Nacional de Agricultura progresaba silenciosamente y constantemente, y los agrónomos libraban en toda la República una batalla intensa para entregar la tierra a los campesinos. Es decir, la batalla intensa entre agrónomos y campesinos en contra de las fuerzas del retroceso.
Hacendados, curas y caciques, siempre y en muchos casos empleados y funcionarios públicos y jefes de destacamento. Se libraba no solo en lo político, sino también en las artes plásticas. Sin embargo, el arte revolucionario no fue pensado como una forma de propaganda. El pintor Javier Icaza tomaba como ejemplo la pintura de Orozco para sustentar que el trabajo de los artistas plásticos no tenía nada que ver con un convencimiento político. En la década de 1920, los argumentos a favor de la cultura y el arte revolucionarios fueron objeto de una crítica sistemática por parte de los intelectuales ligados al grupo de contemporáneos, involucrados en el debate acerca de la naturaleza del nuevo nacionalismo. En las páginas de Examen, una revista efímera clausurada pocos meses después de su aparición, Jorge Cuesta lamentaba que tanto la música como las artes plásticas y la arquitectura se habían convertido en espacios manipulados por el Estado y por un arte oficial que intentaba dotar de sentido a la realidad, pero que en realidad desnaturalizaba la esencia misma del artístico, que era la libertad. En el terreno de la expresión musical, el mismo año, Cuesta identificaba una influencia particularmente perversa del nacionalismo sobre el arte. Él decía, y cito, para la música mexicana ha sido una exigencia todavía más imperiosa y más tiránica la exigencia nacionalista que ha esclavizado a nuestras otras artes. Es decir, que en vez de crear, los músicos mexicanos preferían moralizar. Nuestros músicos revolucionarios y académicos han preferido ser moralistas a ser músicos. En un lugar donde la música falta, han creído servirle haciendo que ella sirva a lo que la recomienda, y solo han encontrado que la recomienda su moralidad. La política como el arte eran asuntos reservados a minorías, integradas por individuos capaces de ejercer la libertad de acción, de pensamiento y de creación. Por ello, el proyecto del poder político revolucionario, en el sentido de que la creación artística sirviera a modelar la mentalidad popular, le aparecía un intento fallido. El Partido Comunista de México fue fundado en 1919 por un pequeño grupo de militantes ajenos de la clase obrera. Según Barry Carr, el movimiento comunista tuvo dificultades en hacer una crítica a la revolución en el poder durante la primera mitad del siglo XX. Esto debido a que osciló entre dos posiciones extremas. La primera era una aceptación acrítica del potencial anticapitalista de la Revolución Mexicana y de los gobiernos asociados a ella, y una tajante e indiferenciada condena a estos gobiernos como despóticos, burgueses o claudicantes frente al imperialismo. El Partido Comunista de México mantuvo una relación estrecha con Obregón y Calles durante su campaña electoral hasta que sobrevino la ruptura entre 1924 y 1925. Los textos publicados durante la segunda época del órgano del Partido Comunista hicieron una condena abierta a los regímenes del Maximato, calificándolos de contrarrevolucionarios. En términos generales, se les reprochaba el haberse convertido en emisarios de los intereses de la burguesía y del imperialismo, dando la espalda al proletariado obrero y al campesinado.